Bueno, vamos a continuar con el módulo 5, implicaciones éticas y sociales del uso de la inteligencia artificial generativa en la educación. Bueno, vamos a analizar los riesgos de la inteligencia artificial generativa para la integridad académica. En este cuadro vemos cómo hay dos tipos principalmente de riesgos, los procedimentales y los de resultado. En los procedimentales podemos entender que existen los siguientes riesgos. Por ejemplo, una excesiva dependencia y confianza hacia los productos que nos genera la inteligencia artificial generativa. Muchas veces nuestros estudiantes, inclusive muchas veces nosotros mismos, tomamos el producto que nos entrega la herramienta de inteligencia artificial generativa como producto final. No hacemos una reelaboración ni un ajuste de acuerdo a nuestros criterios, a nuestros conocimientos y a nuestros intereses frente al producto que vamos a entregar. Otro problema de los procedimentales es la distorsión del modelo pedagógico. Muchas veces tratamos de cumplir con un modelo pedagógico, pero es desviado por todos los productos que nos entrega la inteligencia artificial generativa. Entonces hay que revisar permanentemente cómo se está implementando nuestro modelo pedagógico para poder evitar estas distorsiones. Y esto precisamente nos genera incorporación de sesgo y discriminación en el aprendizaje, puesto que la inteligencia artificial generativa pues puede tener una serie de situaciones, por ejemplo, de retroalimentación negativa, que puede generar unos problemas en los productos que entrega y por ende en los procesos de aprendizaje que siguen los estudiantes. A nivel de resultados podemos dividirlos en individuales y colectivos. A nivel de resultados individuales, entonces tenemos que tener en cuenta los riesgos de responsabilidad legal, el uso de material que trae la inteligencia artificial no siempre está protegido por los derechos de autor. No sabemos exactamente cuáles son las fuentes y cómo el sistema nos genera esos resultados. Entonces ahí hay un tema que debemos analizar desde el punto de vista ético. El aprendizaje distorsionado. Entonces, si solamente tenemos como fuente el producto que nos entrega la inteligencia artificial, no la contrastamos con otras fuentes, no la discutimos, no hacemos ejercicios de análisis, de evaluación y necesariamente de retroalimentación, pues vamos a tener procesos de aprendizaje que realmente no van a cumplir con los resultados esperados. Eso hace que el aprendizaje comience a adquirir sesgos y por ende generar discriminaciones, lo cual pues sabemos que debemos evitarlo, y eso solamente lo hacemos haciendo una evaluación permanente de los resultados que obtenemos de las herramientas de inteligencia artificial. Y la sobrecalificación infundada, pues como realmente podemos hacerle cualquier tipo de pregunta sobre cualquier tema a la inteligencia artificial y damos respuestas, y si nos basamos en esas respuestas que nos entregan las herramientas de inteligencia artificial, pues vamos a creer que dominamos los temas de una manera profunda, de una manera suficiente, y eso nos puede generar este problema de sobrecalificación. A nivel colectivo, entonces tenemos pérdida de competitividad de la institución. Si en una institución la mayoría de sus integrantes comienzan a utilizar de manera discriminada estas herramientas sin tener los controles que ya hemos planteado, pues realmente la institución va a mejorar su calidad y por ende su competitividad frente a todo el resto de instituciones que están en el proceso de educación. También está el sesgo de contaminación de la cultura académica de la comunidad. Entonces vemos cómo se puede distorsionar la cultura académica de la comunidad, puesto que si todos estamos utilizando material que no está comprobado, que no está validado, pues vamos a tener un problema de calidad. Y por ende vamos a tener una gradación del valor ético de la institución, puesto que vale todo, podemos utilizar estas herramientas, todo el mundo se soporta en estas herramientas y pues no hay una valoración sobre cuál es la calidad de la educación que se está impartiendo en la institución. Entonces, con estos riesgos pues tenemos que tener un control. Este cuadro lo tomé del libro de Roberto Navarro, Descripción de los riesgos y desafíos de la integridad académica, aplicaciones generativas de inteligencia artificial, de la Universidad Pontificia Católica del Perú. Bueno, en este libro también se hace una relación entre riesgos y valores que es bien interesante de conocer.
y de analizar. Entonces en la parte izquierda tenemos los riesgos, en la parte derecha tenemos algunos de los valores con los cuales se hizo el comparativo. Entonces tenemos, por ejemplo, en el caso de la honestidad, hay riesgos que aplican o que afectan este valor. Por ejemplo, la excesiva dependencia y confianza en la inteligencia artificial generativa, la incorporación de sesgo y discriminación en el aprendizaje distorsionado, adquisición de sesgo y discriminación y la sobrecalificación infundada, pues afectan este valor de la honestidad. En cuanto a la confianza, tenemos el aprendizaje distorsionado y adquisición de sesgo discriminatorio y la contaminación de la cultura académica de la comunidad. A nivel del valor respeto, tenemos aprendizaje distorsionado, adquisición de sesgo y discriminación y tenemos la sobrecalificación infundada. A nivel de coraje, tenemos la degradación del valor ético en la institución. A nivel de justicia, tenemos pérdida de la competitividad de la institución y responsabilidad legal. Y a nivel de responsabilidad, pues tenemos distorsión del modelo pedagógico y responsabilidad legal. Entonces este es un análisis bien interesante, un relacionamiento interesante que hace Roberto Navarro frente a los riesgos que pueden afectar estos valores. Pues analizarlo no es la única visión, pero es importante que podamos hacer este tipo de relacionamiento. Bien. Otro documento interesante que encontré fue Inteligencia Artificial en la Microeducación, transformando el aula del futuro, de la organización OIT. En él hace una relación, hacen una investigación bien interesante porque obtienen la puntuación que da ChatGPT 4.5 frente a una serie de variables y la evaluación que hacen los humanos sobre estas variables. Entonces vamos a analizar pues esta valoración que se hace. Entonces, por ejemplo, tenemos en el tema de la fiabilidad. Los docentes humanos le dieron un puntaje del 95%, puesto que los seres humanos pues tendemos a ser muy consistentes y fiables, aunque hay una variabilidad individual. Eso es entendible. El sistema de inteligencia artificial, ChatGPT 4.5, dio una puntuación de 80, puesto que aunque sus respuestas pueden ser consistentes, su viabilidad depende de la calidad de los datos de la programación, inclusive del mismo prompt que se le dé para obtener la información. A nivel de competencia, los humanos calificaron con una puntuación de 90, porque pues esa competencia varía entre los diferentes individuos, pero pues la capacidad de los seres humanos para adaptarnos y responder a las necesidades cambiantes de los estudiantes pues nos permite tener unos mayores niveles de competitividad. La inteligencia artificial calificó con 70 puntos, puesto que aunque la información, las respuestas que puede dar la inteligencia artificial son competentes, pero carecen de habilidades pedagógicas adaptativas y comprensión profunda, es decir, el tratamiento que se le da a la respuesta que da pues es totalmente plano, sin tener en cuenta las diferencias de los diferentes seres humanos que utilizan estas herramientas. A nivel de la variable honestidad, los humanos dieron un puntaje del 95%. Los docentes son capaces de actuar con integridad y sinceridad, digamos que ese es un inherente, o se espera que ese sea el actuar de los docentes. Mientras que la inteligencia artificial pues, no dio ningún puntaje, puesto que esa capacidad de honestidad simplemente no la entienden, no la manejan, porque pues, lo que hacen es procesar datos para entregar un resultado. Bien. A nivel de apertura, entonces los docentes calificaron con 85 puntos, puesto que los seres humanos somos abiertos a ideas, opiniones divergentes, aunque varía en forma individual, ¿no? Digamos que tenemos nuestros criterios, nuestras concepciones y pues tratamos de reafirmar esos criterios, esas concepciones. La inteligencia artificial dio un puntaje de 50 puntos, puesto que es muy bueno para procesar y presentar información, pero carece de verdadera receptividad y adaptabilidad a opiniones y necesidades humanas, es decir, no hay un análisis, no hay una interacción pues que les permita poder entregar tener una apertura conceptual, una visión mucho más amplia de la información que está presentando.
A nivel del cuidado frente a la información entregada, pues los humanos somos capaces de empatizar y preocuparnos genuinamente por las necesidades, los requerimientos, las expectativas, inclusive las limitaciones y miedos que pueden tener nuestros estudiantes. La inteligencia artificial pues da un puntaje 20 porque pues no tiene ese concepto de empatía, no es muy complicado, aunque se está haciendo unos avances bien interesantes en este campo, pero pues todavía no tenemos esa capacidad en estas herramientas de inteligencia artificial a nivel de empatía y esa capacidad de preocuparse de manera genuina por los estudiantes. Simplemente no hay ese nivel de interacción. Entonces este es un relacionamiento bien interesante entre las respuestas que dio en una evaluación una inteligencia artificial, en este caso ChatGPT 4, con una evaluación que se hizo entre seres humanos. Bueno, otro documento que consulté es Currículos de Inteligencia Artificial para la Enseñanza Preescolar, Primaria y Secundaria. Un mapeo de los currículos de inteligencia artificial aprobado por los gobiernos. Es un documento de la UNESCO. En él hacen un planteamiento, un marco de competencias de alfabetización en inteligencia artificial, en la cual hace una serie de definiciones o descripciones sobre los resultados de aprendizaje que se esperarían obtener frente a esas competencias. Entonces, la primera es reconocer la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo logramos que se entienda cuáles son los aportes que hace la inteligencia artificial, si se está utilizando o no artefactos tecnológicos para poder desarrollar estas competencias? En segundo lugar, comprender la inteligencia. Esto es importante entrar a desarrollarlo, puesto que poder definir las características que hacen a un ser inteligente pues es un poco complejo. Y se debe debatir sobre esas diferencias entre lo que es la inteligencia humana, el animal y las máquinas, de tal manera que podamos comprender cómo es la inteligencia y por ende poder entender y extrapolar esto a una definición más acertada de lo que es la inteligencia artificial. Otra competencia importante es la interdisciplinariedad, que nos permite poder concebir de diferentes formas y desde diferentes enfoques cómo puede ser ese desarrollo de esas máquinas inteligentes, poder identificar esa variedad de tecnologías que se utilizan en inteligencia artificial, que comprende los sistemas cognitivos, que también tiene que ver con temas de la robótica y todo el tema de aprendizaje automatizado. La ingeniería general versus la ingeniería débil. Entonces, entender que la inteligencia artificial general, que sería esa inteligencia en la cual podría ser dar respuestas a cualquier tipo de incógnita, cualquier tipo de requerimiento, mientras que la débil es solamente aquellas inteligencias artificiales que se dedican a resolver un solo problema. Está el caso, por ejemplo, de estos sistemas de juego de ajedrez, en el cual son muy potentes para hacer una competencia a nivel de juego de ajedrez, pero que se les pone otro tipo de problema, pues estas inteligencias simplemente no son capaces de resolver problemas cuando se sacan de su campo de acción. Entender también las debilidades y fortalezas de la inteligencia artificial. Es necesario determinar, frente a toda esa oferta que hay hoy por hoy de herramientas de inteligencia artificial, cuáles son sus características, qué debilidades y qué fortalezas tienen, en dónde son buenas, si pues tienen una mayor competitividad frente a unos determinados problemas, y cómo podemos aprovecharlas para desarrollar las habilidades humanas. Otra competencia es imaginar la inteligencia artificial del futuro. Digamos que aunque en el módulo anterior veíamos que hablar de inteligencia artificial pues no es un tema nuevo, es un tema que prácticamente en la época moderna pues ya prácticamente va a cumplir 100 años. De todas maneras, el avance acelerado que ha tenido desde el 2015, o sea, de hace unos 9-10 años, pues ha sido bastante interesante. Y pues vamos a ver analizar qué implicaciones futuras puede tener el uso de la inteligencia artificial, cómo va a hacer esas transformaciones a nivel socioeconómico del mundo,
y cómo podemos utilizarla para poder mejorar el mundo, ¿no? Qué tipo de aplicaciones podemos desarrollar. Sobre todo que hay tecnologías, también lo veíamos en el capítulo anterior, que dependiendo de las tecnologías habilitantes, pues vamos a poder tener mayores capacidades. Se plantea que para mediados de la década de los 30 vamos a tener acceso comercial a computación cuántica, y eso pues definitivamente va a desarrollar todo este campo de la inteligencia artificial. Representaciones. Comprender que es una representación del conocimiento y escribir algunos ejemplos. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar esa competencia en cuanto a poder hacer esa inferencia sobre diferentes temas y poder hacer una visión, tener una visión cognitiva sobre esos temas? Toma de decisiones, reconocer y escribir ejemplos de cómo razonan y toman decisiones los computadores. Ese es uno de los puntos cruciales que debemos entender, cómo es que esos algoritmos entran a procesar esa información y cómo logran tomar decisiones frente a eso. Sobre todo que hoy ya la inteligencia artificial pues está en prácticamente todos los equipos que nosotros utilizamos, nuestros televisores, nuestros carros, los teléfonos, en fin, y pues muchas veces están tomando decisiones por nosotros. Los diferentes agentes virtuales estilo Siri, pues vemos cómo ya están controlando muchas de las cosas de nuestra vida cotidiana. Pasos del aprendizaje automático. Comprender esos pasos que están involucrados en ese proceso de aprendizaje automático, cómo es que estos algoritmos van aprendiendo y van mejorando sus capacidades en la medida en que van analizando mayor cantidad de datos y en el tiempo van evolucionando frente a ese nivel de respuesta. Entonces esto pues lleva unos desafíos que debemos entender. Error humano en la inteligencia artificial. Entonces, bueno, ¿cuál es nuestra interrelación con este tipo de tecnologías? No solamente en su parte de desarrollo, de programación, sino en la elección de los modelos y los ajustes que debemos hacer a estas inteligencias artificiales para que cada vez nos brinden mejores beneficios. Y algo importante, la competencia en alfabetización en datos, que nos va a permitir determinar pues cuáles son las capacidades que tenemos frente a ese manejo de los datos. Acordémonos que uno de los elementos fundamentales para el desarrollo de inteligencia es la calidad y la cantidad de datos que podemos darle para entrenar y para analizar a este tipo de herramientas. Y por ende aprender de los datos, que es importante, cómo podemos entrar a aprender de esos procesos para hacer ese proceso de aprendizaje automático. Entonces estos sistemas pues se están retroalimentando y van generando ese aprendizaje de máquina. Y todo esto pues tiene que ver con la programabilidad, que es cómo son estos agentes, cómo se están programados, cómo es que funcionan, de tal manera que podamos beneficiarnos con el uso de estas inteligencias artificiales. Debemos también tener una competencia en cuanto a la interpretación crítica de los datos, de tal manera que podamos tener ejemplos de cómo es esas instrucciones que están incluidas en el conjunto inicial del algoritmo, de tal manera que ese algoritmo se va viendo afectado con todos los procesos de datos que está generando, y por ende va haciendo un proceso de aprendizaje, el cual pues necesariamente pues tiene unas implicancias en cuanto a cómo interpreta esos datos y cómo podemos evitar los sesgos que se pueden ir generando en estos procesos. En cuanto a acción y reacción, debemos comprender cómo es que esas inteligencias artificiales están actuando con el mundo físico, con el mundo real. Entonces, ¿cómo podemos lograr que no se conviertan en obstáculos, que no se conviertan en discriminaciones, sino que ayuden pues a hacer todo un proceso de avance en la sociedad? Cómo se utilizan los diferentes sensores, entender los diferentes sensores que le permiten, por ejemplo en el caso de Internet de las Cosas, captar información del ambiente, alimentar estos sistemas de inteligencia artificial de tal manera que puedan actuar en control de muchos de los diferentes procesos.
Entonces, cómo se representan estos datos capturados por los sensores, cómo se le entregan al sistema de procesamiento y cómo interactúan con el mundo. Y el punto que nos atañe en este módulo, la ética, que es identificar y escribir esas diferentes perspectivas sobre cuáles son esas cuestiones éticas clave en torno a la inteligencia artificial, cómo es el manejo de la privacidad de la información de los diferentes individuos, cómo se utiliza esa inteligencia artificial, qué tipo de desinformación nos puede estar generando, cuál es esa singularidad, ese punto que no tenemos, digamos, que no conocemos, sobre todo en el caso de las cajas negras, en las cuales muchos de los algoritmos de inteligencia artificial pues no conocemos cómo es que se procesa la información en esos algoritmos, cómo es que toman decisiones y cuáles son los criterios para tomar decisiones, esa diversidad y que evita la parcialidad, o mejor, la parcialidad que evita la diversidad, la transparencia y la responsabilidad frente a esos procesos de inteligencia artificial en los cuales nos estamos soportando. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este segundo video. Entonces nos encontraremos nuevamente en el tercer video. Gracias por su atención.